Imagina un lugar donde se decidía el destino de los imperios, pero no es un campo de batalla, ni la sala de reuniones del diván, ni el salón del trono. Es el harén, en lo más profundo del palacio de Topkapi. Tras celosías talladas y lujosas alfombras, bullían pasiones que harían parecer las luchas de gladiadores un juego de niños. Aquí, en este laberinto dorado, bajo el aroma empalagoso de los perfumes orientales y el susurro de las sedas, se libraba una lucha mortal por el poder. Siglo XVII. El Imperio Otomano, antaño temible e indestructible, comenzaba a mostrar grietas. El poder central se debilitaba. Y fue en ese preciso momento cuando irrumpieron en el escenario de la historia aquellas a quienes la crónica oficial prefería ignorar. Las mujeres. Primero como sombras que susurraban al oído del soberano, luego como marionetistas expertas que manejaban los hilos de la política, y finalmente como gobernantes de pleno derecho, en cuyas manos se concentró el poder real. Esta fue la época que pasaría a la historia como el sultanato de las mujeres, y su esencia fue captada a la perfección por el cronista otomano Pesevi, quien constató con amarga ironía: las mujeres empezaron a gobernar a los sultanes, y no los sultanes a las mujeres. Pero, ¿cómo lo lograron? El precio del poder en el harén no se pagaba solo con intrigas y adulaciones. Era un combate mortal donde los principales rivales solían ser los más cercanos, por sangre y por estatus. Nueras jóvenes y ambiciosas, favoritas del sultán, y sus poderosas suegras, las madres de los sultanes reinantes, libraban una guerra implacable bajo un mismo techo. Su arsenal, venenos, calumnias, chantajes y alianzas enrevesadas. Su campo de batalla, el futuro del imperio. Esta no es una historia sobre el romanticismo de Oriente. Es la historia del cálculo frío, del amor maternal convertido en arma, y de cómo un susurro en los aposentos del harén podía resonar con el estruendo de los cañones en las fronteras del estado. Bienvenidos al infierno, forrado de terciopelo. Comienza el duelo más importante de la corte otomana: la nuera contra la suegra. La apuesta, el trono. Tras la muerte de Solimán el Magnífico, el imperio se enfrentó a una paradoja. Al trono subían o jóvenes inexpertos o gobernantes débiles de carácter. Y mientras los sultanes se perdían en un mundo de lujo y placeres, la verdadera batalla por el control de la gigantesca potencia se desarrollaba entre mujeres que, por ley, debían permanecer como una mera sombra del poder. Así comenzó el sultanato de las mujeres, una época en la que la política se hacía no en el diván, sino en el tocador. Todo lo cambió Hürrem Sultán, conocida en Europa como Roxelana. Ella no solo conquistó el corazón de Solimán, sino que hackeó el código secular del harén. Antes de ella, la madre del heredero, tras dar a luz a un hijo, era enviada a un exilio honorable en una provincia. Hürrem, en cambio, se quedó en la corte, convirtiéndose en esposa oficial. No fue solo un gesto romántico, fue una revolución silenciosa. Creó un precedente. Ahora las mujeres del harén no se iban, y su influencia sobre el sultán no hacía más que crecer, como una bola de nieve. Tras Hürrem, llegó toda una dinastía de mujeres gobernantes: Nurbanu, Safiye, Kösem, Turhan. Cada una de ellas llegó al poder a través de una cruel selección natural entre los muros del harén. Sus luchas se semejaban a una partida de ajedrez donde las piezas eran los eunucos, los visires y los propios herederos al trono. La nuera contra la suegra, la favorita contra la esposa legítima. Estos conflictos no eran riñas domésticas, sino una lucha mortal por el derecho a gobernar el imperio desde la sombra del sultán. Y lo gobernaron. El título de Valide Sultán, la madre del sultán reinante, se convirtió de facto en el segundo cargo estatal más importante. Recibía su propia corte, tesoro, sello para documentos oficiales y un ejército de eunucos leales. El cronista Mustafa Naima escribió que la orden de la Valide tenía un peso no menor que la orden del sultán, pues ella era la madre de su alma. Los embajadores europeos, acostumbrados a órdenes patriarcales, rápidamente entendieron las nuevas reglas del juego.
Los generosos regalos y los despachos diplomáticos se enviaban no solo al sultán, sino también a la mujer que manipulaba los hilos de su voluntad. El harén se convirtió en un ministerio de asuntos exteriores y una agencia de recursos humanos en la sombra. Las mujeres mantenían correspondencia con monarcas europeos. Safía Sultán intercambiaba cartas y lujosos regalos con la reina Isabel I de Inglaterra. Financiaron la construcción de mezquitas y baños públicos, no por piedad, sino para afirmar su poder en la piedra. Elevaban hasta la cúspide y derrocaban a grandes visires. Iniciaban guerras y firmaban paces. Sus decisiones podían hundir la economía de una provincia o salvarla del hambre. Pero tras todo ese lujo y poder, se escondía una amenaza constante. Una intriga perdida hoy podía significar la muerte mañana, por estrangulamiento con un cordón de seda o una copa de sorbete envenenado. Los historiadores señalan que la era femenina otomana combinaba dos opuestos: la cultura refinada del harén, donde se valoraba la poesía y la música, y el despiadado cálculo político, donde un hijo podía convertirse en moneda de cambio en la lucha por la influencia. Si el harén era una corporación y el sultán su director general, la valide sultán ocupaba el puesto de presidenta del Consejo de Administración, de por vida. Mientras las favoritas luchaban por el amor fugaz del soberano, su suegra gobernaba un mundo donde el amor era solo una moneda más. Su poder se construía sobre un activo inquebrantable: la sangre. Ella no era simplemente la progenitora del monarca, sino su estratega, directora de operaciones y jefa de recursos humanos, todo en uno. Su posición era inamovible, porque no puedes despedir a una madre. Desde el momento de la ascensión de su hijo al trono, la valide obtenía las llaves de todo el imperio. Sus aposentos estaban más cerca que nadie a los del sultán. Era la oficina más valiosa del país. Y su sello personal convertía cualquier nota en un decreto. El salario estatal de la valide podía opacar los ingresos de los visires más exitosos. Pero su verdadero capital no era el sueldo, sino el monopolio del acceso. Por su despacho pasaban todos los hilos de influencia. El frente interno, control total sobre el harén, desde la distribución del presupuesto hasta la educación de los herederos. Ella decidía qué nueras tendrían una oportunidad y cuáles se quedarían en un segundo plano. Política exterior. Nurbano y Safíe, madres de los sultanes Murad III y Mehmed III, mantuvieron correspondencia diplomática directa con Venecia e Inglaterra. Un embajador extranjero inteligente sabía que, para llegar al sultán, primero había que enviar un regalo generoso a su madre: el servicio de inteligencia. Los eunucos leales a ella eran sus ojos, sus oídos y a veces su brazo ejecutor. Las crónicas afirman que Qosem Sultán obtenía informes de las reuniones de gobierno a través de sus hombres, incluso antes de que el gran visir terminara la sesión. Imagina un departamento de control interno que conoce las decisiones del Consejo de Administración antes de que se firme el acta. Pero en esta grandeza absoluta yacía también un defecto fatal. Todo el sistema solo funcionaba mientras el hijo escuchaba a su madre. Perder su confianza o su muerte repentina convertía instantáneamente a la gobernante en prisionera. La tragedia de Mae Peker Qosem, quien mantuvo el imperio bajo su puño durante décadas, es un ejemplo perfecto. Su poder, que había sobrevivido a varios sultanes hijos, fue quebrado por una nueva fuerza: su ambiciosa nuera, Turhan, quien llevó al trono a un nuevo sultán, su propio nieto. Si la valide sultán era la raíz y el tronco del árbol imperial, la Haseki era su flor venenosa, deslumbrante, embriagadora y mortalmente peligrosa. Su poder no nacía de un título o de la sangre, sino de la fuente más impredecible: el corazón humano. Y en eso residía su fuerza y su debilidad. El poder de la Haseki era como el fuego en un polvorín. Podía iluminarlo todo o reducir el palacio a cenizas en un instante. Imagina una jaula de oro donde se reunían las aves más bellas y astutas del mundo. El harén. Aquí, cualquier noche podía ser el comienzo de un ascenso y cualquier mañana, la última.
Para recorrer este camino, no bastaba con cautivar al sultán. Había que hacerlo amar. Y aquí las reglas cambiaban. No se trataba solo de belleza, sino de la magia de la personalidad, de una inteligencia capaz de jugar finas partidas y de una voluntad templada en las intrigas. La que más brillantemente recorrió este camino fue un botín de guerra robado que se convirtió en gobernante. Roxelana, la sultana Hürrem, logró lo impensable, pasar de concubina a esposa legítima, desafiando las costumbres centenarias del Imperio Otomano. Su historia demostró que una lengua afilada y entender la psicología masculina podían ser más poderosas que las cimitarras de los genízaros. Ella no solo ocupó un lugar en el harén, reescribió sus reglas. El amor del sultán era un pase a lo más sagrado, su mente. La Haseki se convertía no solo en su favorita, era su consejera nocturna, la guardiana de sus secretos y sus miedos. Mientras los visires y los bajás debatían en el diván, ella podía decidir el resultado de sus disputas con solo un susurro en el oído del soberano, en la intimidad. El embajador francés Ogier de Busbecq escribió con asombro: «Aquí, las mujeres manejan no solo el corazón, sino también el estado. El sultán es apenas su instrumento». Carreras y vidas se compraban y vendían por una mirada favorable de la Haseki, y hacia sus aposentos fluían ríos de oro y promesas. Pero ser la reina del corazón significaba vivir al borde del precipicio. La envidia en el harén no era un sentimiento, sino un arma. Los celos de la valide, que veía en ella una amenaza a su propio poder, podían convertir de la noche a la mañana a la amada en una condenada. Circulaban rumores de sacos del olvido, donde las favoritas caídas en desgracia desaparecían en las oscuras aguas del Bósforo. Historias como la ejecución de una de las Hasekis del sultán Ibrahim, por orden discreta de su madre, servían como un recordatorio sombrío. El amor del sultán era un escudo poco fiable. Para mantenerse junto al trono, las mujeres usaban todo lo que tenían a su alcance, desde las artes refinadas, la música, la poesía, la danza, hasta las prácticas más oscuras. Por Estambul corrían secretos rumores sobre brebajes de pasión que las sirvientas de la Haseki traían en secreto de tierras lejanas. Esta aura de brujería no hacía más que aumentar el terror místico que inspiraban en los cortesanos. El harén no era simplemente un aposento de mujeres. Era un organismo vivo y palpitante, donde cada mirada, cada sonrisa o cada regalo podían ser tanto un arma como una sentencia de muerte. Todo comenzaba con una apariencia de decoro, sonrisas, reverencias ceremoniosas, intercambio de costosos obsequios, pero tras este elegante ritual se escondían el cálculo frío y el terror visceral. Cada belleza que caía en esta jaula dorada anhelaba atraer la atención del soberano, mientras que cada antigua favorita se aferraba desesperadamente a su influencia, que se le escapaba entre los dedos. Muy pronto, la lucha por un amor fugaz se transformaba en una batalla por el poder, donde las aliadas cambiaban con la misma rapidez con la que los sirvientes tendían los manteles para la cena, y la amiga de hoy podía convertirse en la verdugo del amanecer. Las crónicas históricas están plagadas de docenas de muertes misteriosas, atribuidas a una fiebre repentina o a un desgraciado accidente en el hammam, pero sus contemporáneos lo sabían perfectamente. El veneno era el soldado invisible de esta guerra. Criados sobornados, tras recibir una orden, podían añadir un polvo insípido a un dulce, a un perfume o a una copa de agua de rosas. Un memorialista de la corte llegó a escribir horrorizado que en el mundo del harén, incluso el aroma del jazmín podía llevar en sí el dulce regusto de la muerte. Pero no solo los venenos decidían los destinos. Una delación, en manos expertas, podía ser más afilada que cualquier cimitarra. Los eunucos, esos directores de orquesta invisibles de la sinfonía del harén, actuaban como espías, informando a la valide sultán o al gran visir sobre los más mínimos rumores, encuentros secretos o insinuaciones de conspiración. El mero hecho de ser sospechosa equivalía a menudo a una sentencia. A veces bastaba un solo susurro.
ella cotillea con el embajador extranjero. O, en sus aposentos encontraron una muñeca con agujas, para que la acusada desapareciera sin dejar rastro antes del amanecer. Los han llegado historias que hacen helar la sangre. Cuentan que, en una ocasión, la madre de un sultán ordenó ahogar en el Bósforo a una joven concubina, simplemente porque ésta se había atrevido a regalar al gobernante un pañuelo bordado con el mismo patrón que una vez ella misma le había regalado. Otra, según la tradición, fue estrangulada con el cordón de seda de su propio albornoz, para no dejar marcas. En Estambul aún circulan leyendas sobre las estancias malditas de Topkapı, donde por las noches se oye el crujir de la seda y un llanto tenue, el eterno recuerdo de aquellas que pagaron con su vida un minuto de atención del soberano o por su propia ambición. Sin embargo, la lucha no se libraba solo con la muerte. Era un alto arte del encantamiento, del chisme y de la manipulación sutil. Una sabía tenderle una trampa a su rival organizando un desliz fortuito durante una recepción. Otra fingía durante años ser una sirviente sumisa, esperando su momento para la venganza. Las batallas políticas del propio imperio encontraban su reflejo exacto allí. El partido de las mujeres mayores se enfrentaba a las ambiciosas favoritas más jóvenes, especialmente cuando en el trono se sentaba un sultán joven o de carácter débil. El harén era un microcosmos perfecto de todo el imperio otomano, con sus propias leyes, facciones, ejecuciones y golpes de estado silenciosos. Y aunque en apariencia solo reinaban los aromas exóticos, la música y las risas, todos los habitantes de este laberinto dorado sabían que una palabra equivocada, una mirada en la dirección incorrecta y la almohada de seda que acunaba su cabeza con suavidad podía convertirse al instante siguiente en el instrumento de su ejecución. Así fue como el sagrado recinto del amor y el retiro se transformó, definitivamente, en una arena donde se forjaba el verdadero destino de los otomanos. Un destino escrito no en el pergamino de los decretos, sino con venenos, intrigas y el gélido silencio de los susurros conspiradores. Y si apartamos el velo romántico, queda claro, el harén no era un palacio de placeres, sino un campo de batalla. Y el premio más grande en ese campo no era un título formal, sino la atención fugaz pero absoluta del sultán. Porque en este sistema, construido sobre una única voluntad, el corazón del gobernante se convertía en el centro del universo. Donde está el corazón del sultán, está el trono del mundo. Y mientras las mujeres del harén luchaban por ese corazón, todo un imperio, más allá de los muros del palacio, contenía la respiración de esperando para ver qué intriga resultaría ser más fuerte.